Ahí va. Sí, ahí va. Ahí va, empezó. ¿Crees que te pase gigas? Gigas, wow. Gigas, te paso unos gigas. No, creo que por ahora estamos bien. Tranqui. Voy a hacerlo por si las dudas. Pero Bueno, está acá. existe la posibilidad. Estoy acá. Estás ahí y yo también. Y nuestro mail también, que desde ese mail kinkyargentina@gmail.com pueden enviarnos dinero si nada, quieren apoyar el proyecto porque estamos acá hace, no sé, 13, 14 días haciendo vivos todo. También pueden mandarnos una pregunta y elegir un tema. El tema puede ser lo que ustedes quieran, mientras esté dentro del área de sexualidad, de teoría queer, de teoría trans. O si quieren nuestra opinión sobre películas, de eso puedo opinar. También. Me van a poder escuchar hablar mucho más tiempo y Bueno. balbucear. Pau y yo les hacemos un análisis detallado de nuestras opiniones sobre ciertas películas. Sí. En especial películas LGTB. Bueno, no, ahí no porque me vas a apacar porque vas a saber decir algo más. ¿No? Bueno, está bien, puedes apacarme. Nunca me va a apacar. Pero si querés que damos vuelta y vos te pones a hablar de videojuegos. No. Es que No. nadie jugó ni conoce. Mucha gente jugó al Monkey Island. Obvio, sí, pero después hay otros que... No, y hay otros que no jugué. Porque cuando tuve la oportunidad, Claro. cuando tuve la oportunidad de jugarla en la Windows 98, no sabía leer. Entonces se me complicaba un montón jugar. Tipo, el Monkey Island me trababa porque no sabía leer. Y vos te das cuenta de que empezó todo esto de la pandemia y yo volví a traerme la PlayStation de la casa de mi vieja. ¡Ay! ¡No! Y Entonces, tenés el el de de las Last of sofás. ¡No! ¡Qué Y sorete! el Skyrim, podríamos saber. Bueno, el Skyrim no me importa Me estás tanto. jodiendo. A mí me gusta. Yo sé lo que me gran gusta. juego. Yo a veces sé lo que me gusta. Yo sé que sabes lo que te gusta. Dos cosas y las repetís infinitamente. A ver, Florence y de las sofás. Y Bojack Horseman. A ver, son tres. Para ¿Para quién? 100. Ahora ya no, pero tuviste tu top. Pero no me conociste en esa etapa. No, pero sé que existió. Y no vamos a hablar de eso. ¡Ay, no! Jugabas al Indiana Jones en disquete desde el disquete. O sea, desde el disquete. ¡Qué fantástico! El otro día vi todo un video que era como un recorrido de los videojuegos desde los 80 hasta la actualidad y hablaban un montón sobre Indiana Jones. Y era bellísimo. Estuve a punto de pirateármelo. Claramente, porque... No. Bueno, tenemos 20 personas, nos están saludando. Hola, Malare Bajomel. Hola, Lu. Hola, Sofi Sioux. Hola, Sofi. Sí. Buenísimo. Mientras esperamos a que entre la gente, les queríamos comentar para varias personas que estuvieron consultando de nuestro material sobre BDSM o sobre prácticas específicas. Tenemos este que está muy bueno, que trabajé hace 1.000.000 de años, que se llama Lecciones que aprendí siendo una dominatriz. Es la historia de una flaca que posta eso, o sea, creo que la subí en Instagram, no me acuerdo su nombre. Mitsumark. Mitsumark. Sí. Sí. Es la historia de Mitsumark, que es una dominatriz que es como muy conocida en Nueva York y que hace muchos años que labura y que laburó en muchos clubes específicos que trabajaban con BDSM, y cuenta un poco cómo ella trabajó de dominatriz, cuáles son como las 10 cosas que no existen, y está muy bueno porque aunque es bastante cis y bastante acotado porque es un post en un blog. Sí, sigue siendo un post que parece de BuzzFeed, pero mejor. Pero es interesante porque algo que me gusta es que pasa por cosas súper necesarias, que es esta idea de intimidad y vulnerabilidad, una sumicie típica, o sea, una forma típica de ser, que esto voy a tirar una re sutil para toda la gente que
que es muy gay marica o que consume mucho contenido drag yankee, es en la serie de Katia y Trixie. El otro día estuvieron hablando sobre BSM y hablaron en un momento de que los hombres cis millonarios les gusta ser sumisos porque en su vida tienen que tener control todo el tiempo. Que creo que dijo Katia además. Y yo estaba tipo, no, Katia, te amo, ¿qué estás diciendo? Es re mentira eso. Sí. Pero bueno, nada, hay muchos mitos con respecto a eso. Nada, y habla de algo que me parece súper muy importante y que es la razón por la cual decidí también traducirlo, que es esta idea de que hay un entendimiento claro de las causas y efectos para la sexualidad humana. Que es esto como de, te pasó A, por ende desarrollaste B. No funciona así, ojalá. Después tenemos el de Anatomía de un Spanking, lindo, bonito, ilustrado por Chocoholic Perv, por Chocoguro. Después tenemos por Yuyita Silos, Cómo estamos visto una escena fetichista, que es en parte de lo que vamos a hablar hoy. Spoilers. Y una guía de Shibari que es bien gruesita, bien gordita. Es nuestro fanzine más grueso al día de la fecha. No, creo que Sexualidad Humana es un tono más grueso, ¿no? ¿No? Mira. Va. Palo a palo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es palo a palo? Bueno, me la conozco. Cabeza a cabeza. Palo a palo. Son 37 hojas, pero ahora en la revisión creo que se agregaron más. Bueno, no sé. Shibari, no hicimos revisión, te juro. Yo lo maqueté y la verdad es que no. Dije, ya fue. Bueno, Shibari. Y está también uno de Cinturongas, que súper recomendamos, que hicimos con Supermercado. Que no es nuestro primer laburo con ella y espero que no sea el último. Bueno, bueno, todos estos fanzines están subidos a historias destacadas, los pueden ver, los pueden compartir, pueden hacer lo que quieran. También pueden comprar, eso es una parte muy interesante. Los pueden comprar, tenemos una tienda también en nuestro perfil linkeado, así que si les interesa pueden hacerlo, los pueden comprar en digital. No significa que cuando los compren les va a llegar inmediatamente porque no hay un sistema automatizado. Siento que estoy leyendo los legales de algo. Cuando estudias publicidad te enseñan a leer legales. No. ¿Sabes que los legales los leen rápido porque cobran, digo, tenés que pagar por el segundo? Entonces son tantos que los tienen que decir rapidito. Mirá. Cosas que... ¿Sabes que creo que estudié esto cuando estudié radio, pero me olvidé? Tiene sentido. Como que estoy teniendo un flash. Bueno, sí, nada, los pueden conseguir y no está automatizado, los mandamos tipo a mano. Así que si tardan un día en llegar o dos a llegar. Bueno, si tardan un poco más, tipo nada, es porque nos quedamos sin internet, se nos traba la compu, muchas cosas. ¿Hacen envíos? En este momento, no, cuando termine la cuarentena, sí, en esa bocha. O sea que también si nos quieren ayudar pueden comprar juguetes y cuando se levante la cuarentena tienen sus juguetes. Fantástico. Sí. O sea, tienen 2 semanas y algo importante que no lo dijimos otras veces es hacemos lo que se llama atención personalizada. O sea, ustedes nos dicen, che, estoy buscando algo para esto. Eso puede ser lo que se les cruce por la cabeza. O sea, hacemos asistencia en higiene menstrual, vendemos packers, o sea, que hacemos asistencia en juguetes de género, tenemos bocha de juguetes de BSM, tenemos bocha de juguetes de todo tipo. Entonces nos pueden decir, che, estoy buscando algo que cumpla con estas funciones, o escuché sobre esto, ¿qué me recomendás? O tengo esta situación emocional, física, que me complica usar cierto tipo de juguetes, ¿qué me recomiendan? Y charlamos con ustedes, llegamos a un juguete que les funcione o un objeto que les funcione y ustedes lo pueden comprar sacándose todas las dudas posibles y encontrando algo que les sirva. Así que eso está disponible. Tienen 2 semanas si tienen un cumpleaños o mismo si quieren bancar un emprendimiento y dicen, che, ¿sabes qué? Yo siempre me quise comprar un vibrador y la verdad es que después de estas de un mes de cuarentena pude reflexionar acerca de lo que busco en esta vida y lo que busco es un vibrador. Allí iremos. También pueden comprar vales de compra. Que todavía no los hemos cargado de la página, pero eso es lo que existe. Sí. Sí, alguien nos recuerda. Hoy vi que también tienen remeras. Sí. Gracias. Sí. Tenemos bocha de remeras. Tenemos remeras de diseños de Kinky, que hicimos con Carla de Tal, que dicen tipo, el placer es nuestro. Y vinimos a reclamarlo y ahora Pau está yendo corriendo a buscarlas. Y también tenemos remeras de Sarah Connor dibujadas y diseñadas por Carla de Tal y remeras de Mononoke y de las heroínas de Ghibli
Y todos esos los pueden conseguir y nos estarían ayudando a nosotros y también a Carla de Tal, quien está haciendo ahora con Filmutancia remeras también, así que les súper recomiendo que las chequen y sos todo lo que importa. Ahora que tengo las manos libres puedo hacer lo que quiera. Sí, sos Dios, evolucionaste, Pau. Estas son tipo algunas de las remeras. Ay, ¿te acercas un poquito más? Sí, señor. Correrás un poquito hacia un costado. Hacia el otro costado. Ahora pone la mano. No, no mentira. Ay, se fue un poquito el foquito. ¿Qué? Ay, no, sí. Una planchada, la verdad es que le vendría bien. Pau, no planchamos nuestra ropa. No, dame que después la dejamos. Están colgadas en el lugar de la colgación, que es donde están las remeras. En el showroom. Sí, pará. Necesito que... Y bueno, la mejor remera que confesamos que no habíamos visto, Terminator. Sí, pero es alta peli. ¿Nos la hizo ver Carla hace un mes? Es alta peli. Dirán, pero... Nos hizo ver la 2 nada más. Claro, es Terminator 2, ¿cómo no la vieron? Y bueno, gente, pasan cosas a veces en la vida. Y sí, ves todos los clásicos de ciencia ficción menos los que importan. Bueno, ahora sí, habiendo mostrado remeras, las remeras están re baratas, están tipo 500 pesos. Hay unas que están 450, o sea, son remeras. Alguien dice, después de tantos vivos tengo que prender fuego a mi dildo y comprarles uno nuevo. Grabalo si lo haces. Por favor. Sí. Bueno, vamos a hablar entonces de BDSM. Hoy estamos haciendo BDSM parte 3, lo cual... y cerramos hablando de cómo son los ciclos de una escena. Una de las preguntas que nos habían hecho era cómo es una escena. Bueno, no, ahora que, o sea, esta es la situación, vamos a blanquear algunas cosas. Nuestros sanos. Sí, vamos a blanquear nuestros sanos. Pau es mi novia, pero no tenemos un vínculo de SM, por ende no tengo la posibilidad de tal vez mostrarles cómo sería una escena o algo por el estilo en términos básicos. Y aunque... Puedo darte la mano y estamos haciendo una negociación. Gracias por negociar conmigo. Sí. Bueno, primero ahora saben algo que no sabían antes, ¿Qué? que nuestro vínculo. Lo blanqueamos. ¿Alguien lo sabía? ¿Lo sospechaban? Manden un emoji de pollitos si lo sabían. Sí, yo creo que hace 7 años. Bueno, entonces, por eso no les puedo mostrar, pero sí les puedo decir como algunas cosas que pueden configurar una escena. ¿Sí? Primero es cómo se construye de forma teórica, a veces esto es una forma clásica de cómo se interpreta algunas veces una escena. Esto porque siento que estoy como Voy a en una hacer clase. Voy a hacer traveling. Es decir, estoy moviendo una mesa, se la escuchará. Sí. De cómo se puede construir. Algo que hay que tener en cuenta es que una escena, por lo general, cuando hablamos de escena, hablamos de un momento en donde se va a llevar a cabo las prácticas o las cosas que ya discutimos previamente. Por lo general, se genera una situación de comunicación en donde en este esquema lo que planteamos como comunicación vendría a ser... Están mandando por los pollitos. Sería... tengo ganas de hacer esta práctica. Por ejemplo, comunicación sería yo yendo y diciéndole a Pau, Pau, tengo muchísimas ganas de que me rasques la espalda. Con gusto. ¿Querés una crema? Sí, por favor. Entonces, en acuerdo, discutiríamos como, bueno, no me gusta que me rasques acá, tengo ganas de... estas cremas no me gustan, con estas otras puedes elegir la que vos quieras. Podés usar las técnicas de rascado que vos quieras siempre y cuando no me rasques ni acá ni acá. Ok, entonces ahí acordamos más o menos qué son las cosas que yo busco, qué son las cosas que yo quiero. Y vamos a pasar a la escena en sí, a la rascación. Después de la escena, estoy tirando este ejemplo porque se me viene, pero también podemos hacer esto de otra forma. Por ejemplo, quiero que me aten. Hablamos con una persona y la persona me va a preguntar, por ejemplo, ¿qué tipo de ataduras querés? Que estás buscando algo erótico, estás buscando algo sensual, estás buscando algo que sea de piso, tenés ganas de probar una suspensión, tenés ganas de que agregue cosas a ese juego, tenés ganas de, por ejemplo,
que te tape los ojos, tenés ganas de que haya contacto genital o preferís que no te toque. Una vez que definimos qué es lo que estoy buscando, ¿sí? Hasta a veces en los acuerdos es tipo, quiero esta atadura o esta atadura, etc. Después vamos a llevar a cabo el juego. Entonces, en la escena se plantearía desde el momento en el que empieza a terminar el acuerdo, aunque muchas personas dicen que parte de la negociación y el acuerdo es también parte de la escena. Y cuando la finalizamos, tenemos los juegos posteriores. Acá hay una diferencia que es, hay juegos posteriores emocionales y hay juegos posteriores físicos. Los juegos posteriores físicos cambian de acuerdo a las prácticas que estamos haciendo. Por ejemplo, si yo voy a jugar con cera, mis cuidados posteriores van a tener que ver con sacarle la cera a la otra persona, chequear que no haya ninguna quemadura ni ninguna lastimadura, chequear que si la piel está roja, muy roja, ponerle aloe vera o ponerle aloe para calmar la quemazón, fijarme que la otra persona, si levantó temperatura, si no levantó temperatura, si están bien, si se sienten bien, y paso a la parte ya emocional, que es cómo te sentiste, estás bien, te sentís bien. Una vez que establezco que esta persona está tranquila, por ejemplo, puede ya venir lo que llamamos intercambio, que me sigue choqueando encontrar gente que no hace esto, pero que les da vergüenza hablar de lo que acaban de hacer. ¿Entendés? Es como, me acabas de mear en tu ducha y te da vergüenza discutir cómo te sentiste. O sea, ¿vos me estás jodiendo? Como no, te juro que no, me supera cada vez que sucede. Pero como, a ver, hay personas que no les gustan hacer esto, yo lo pongo como parte del circuito porque creo que es vital y que haría la vida de todo el mundo mejor. Esto de decir como, ¿cómo la pasaste? ¿Hay algo que te gustaría cambiar? ¿Cómo te sentiste con esto? No, porque a veces es como, uno, si alguien te transportó otro espacio mental, es genial poder compartirlo, poder decir tipo, la verdad es que me sentí como súper en paz, sentí mucha comodidad, por ejemplo, ¿no? Pienso en una suspensión de cuerdas, por decir, tal vez me di cuenta de que cuando pasa la cuerda, por ejemplo, por muy cerca de mi ingle, me cosquillea muy rápido, entonces tal vez hay que probar otro tipo de ataduras, porque me saca el mambo. O tal vez decir, ¿sabes qué? Me asusté un poco en tal momento, porque también, nada, refuerza, uno hace sentir bien a la otra persona, porque podés decirle a la persona que te ató, che, fue fantástico, la pasé bien, me sentí muy bien, fue muy lindo, y también, si hubo algo que no estuvo bueno, poder discutirlo, poder charlarlo y poder cambiarlo. Entonces, para mí en general, o sea, para mí todo tipo de juego o intercambio está bueno saber cómo se sintió la otra persona, aunque solo tipo estén pajeándose. Surgió una pregunta. ¿Diferencia entre erótico y sensual? Ok, eso era una de las cosas que íbamos a hablar hoy. Voy a alejar esto. Alguien me hizo una pregunta y que dije, soy lo peor, no puedo creer que no hable de esto en los vivos. Ya recordé. Y Sí. fue muy gracioso porque leí la pregunta, estábamos yendo a comprar empanadas a lo de Sherman, que No es un no. es un gran lugar de empanadas. Pero me decepcioné mucho porque siempre hay una marica en Sherman y tenía ganas de charlar con la marica porque nada, quiero saber cómo está viviendo esta pandemia y no está, así que nada. Está en su marica, si casa. estás ahí. Bueno, entonces, ¿qué tenía que ver esta pregunta? Alguien preguntó si en las prácticas de juegos de edades o age play, cuando hay juegos en donde, por ejemplo, le preparás la merienda a otra persona, si eso es sexual. Lo cual me hizo darme cuenta que doy por hecho algunas cosas y que me olvido de decirlas, y es lo siguiente. Las prácticas en el BDSM, en general en la sexualidad, cometemos un error, como para mí Rafael, que es ecuar sexualidad con sexo. Sexualidad es un campo de estudio, es una construcción cultural, socioeconómica, es identidad, es prácticas, es gustos, es emociones, es un campo gigantesco y es un campo interseccional en donde confluye la biología, la psicología, la sexología, la antropología,
entre las ciencias económicas, ciencias políticas, la filosofía. Entonces, algo interesante es, primero, desarmar algunas concepciones con respecto a esto. Por lo general hablamos de erótico, hablamos de sexual. Perdón, esto no es barra de sí, mismo. no es opción, sí. No es, perdón, estoy anotando. Hablamos de platónico, hablamos de disfrute, de intimidad, hablamos de placer. Para lo que sí voy a hacer es subrayar algunas cosas. Hablamos de lo romántico y hablamos de lo sensual. Y hablamos de lo genital. Ok. ¿Por qué pongo esto así? Primero hay atracciones, ¿sí? y sensaciones. Esos suelen ser lo erótico, lo sexual, lo romántico y lo platónico, ¿sí? Y lo sensual. O sea, sensual, sexual, erótico, platónico y romántico. ¿Cómo lo pensamos? Cuando hablamos de sexual, hablamos de algo que está relacionado con el placer genital, por lo general. O un placer más, o sea, con lo sexual hablamos con un placer ligado a la carne, por lo general. Con erótico, normalmente hablamos más de la idea de algo o cómo ese algo nos afecta en un nivel más cognitivo, ¿sí? Por lo general, no suele estar ligado a el contacto. ¿Sí? Por ejemplo, erótico tiene que ver con las imágenes, tiene que ver con las ideas que construimos de lo sexual. Con sensual normalmente hablamos de placeres que no están relacionados con lo genital, pero sí con la carne, ¿sí? Por ejemplo, juegos... mucho de lo que yo estoy hablando ahora tiene que ver con teorías construidas también en parte con la colaboración y con la construcción de la comunidad sexual, que es cuando hablamos de personas asexuales normalmente... asexual. Okay. Normalmente hablamos de personas que no sienten atracción sexual hacia otras personas, ¿sí? Entendemos por atracción sexual que la codificación de alguien nos dé, o la apariencia de alguien, o sea, hay muchos tipos de atracciones, ¿no? Nos dé ganas de garchar con esa persona y, o sea, nos caliente la otra persona, ¿sí? Por ejemplo, entendemos que una persona bisexual siente atracción sexual hacia más de un género, o sea que más de un género les calienta, o sea, ve a la persona, se calienta y quiere tener sexo con esa persona. Esto no significa que la gente no sienta deseos, o sea, que las personas sexuales no quieran garchar o no tengan ganas de hacer prácticas, muchas veces sensuales. Y también es una de las grandes razones por las cuales hay tantas personas de la comunidad sexual dentro de la comunidad BDSM, ¿sí? Ay, perdón, ¿podrías hacer más la distinción de asexual? Porque parece que estás diciendo solamente sexual. Asexual. Sí, perdón. Porque capaz hay el resto lo están personas captando, de pero... la comunidad asexual dentro de las comunidades BDSM. Natural. Gracias. Entonces, como decíamos, erótico tiene que ver con el imaginario y con las construcciones que hacemos de lo sexual. Y sensual tiene que ver con, por ejemplo, todo lo que está en el universo del placer, que no está necesariamente atado a lo genital, o que no produce placer genital. Puede llegar a serlo, pero muchísimas veces tiene más que ver con las caricias, con los juegos de sensaciones, con, en general, un montón de cosas que pueden suceder, que son sensuales, son agradables y pueden acercarse al erótico, pero normalmente no son específicamente genitales o no están centrados en eso. Después están como las construcciones románticas o platónicas, que tienen que ver ya con la vinculación entre las personas, ya sea desde un lugar de que tenés ganas de tener un vínculo o desde sentimientos más de pareja o de romance o de vinculación sexoafectiva. Entonces, ¿por qué traigo esto? Hay muchísimas prácticas que tienen que ver con lo erótico, muchísimas prácticas que tienen que ver con la intimidad y muchísimas que tienen que ver simplemente con el disfrute, que no están ligados a lo genital. El BDSM no es una práctica necesariamente sexual,
muchísimas de las cosas que lo integran tienen que ver con la intimidad y con el disfrute y con pasarla bien, y no necesariamente tienen que ver con tener sexo. Y esto es lo interesante, y esto también es una de sus grandes potencias. Cuando hablamos de juegos de edades y hablamos de que alguien le haga la merienda a otra persona, estamos hablando de disfrute, estamos hablando de pasarla bien, estamos hablando de juego. No necesariamente tiene por qué haber placer sexual en eso, ¿sí? Y esto también es lo importante. El BDSM como construcción busca, una de sus grandes búsquedas es sacar las cosas de que el disfrute máximo es el disfrute sexual y que la forma de construcción posible es a partir de lo genital y que tiene que suceder en una cama o que tiene que suceder de a dos personas o en cierto espacio, ¿no? Y que no tiene por qué otra vez ser sexual o tener que ver con sexo. Otras de opciones, el shibari como una potencia artística, como un arte en realidad, y con muchísimas posibilidades sensuales, puede existir o sea, a ver, ¿puede pasar que vos te excites? Sí, obvio, pero y también es lo interesante, la posibilidad de excitarnos con cosas que por lo general presumimos que no tienen ningún poder erótico o posibilidad erótica o potencia erótica. Pero sí hay una cosa en pensar en el que te aten como un espacio de meditación o como un espacio de relajación o en una forma de crear intimidad con un neutro. Mismo juegos de cera o distintos otros tipos de juegos y posibilidades que pueden ser sexuales como simplemente pueden ser una forma más de disfrute. En un vínculo de intercambio de poder, que haya una persona que, por ejemplo, le haga el desayuno todos los días a otra, hay una cuestión de cotidianidad, de disfrute, de lecciones de vida, que no necesariamente están ligadas con sexo, ¿sí? Como que en general hay una construcción común, que es un mito que armamos, que es una forma en la que nos enseñan a pensar la sexualidad, que es que todo lo que tiene que ver con la sexualidad o se acerca a eso, es porque hay alguien que siente placer sexual con eso, alguien que está pajeando con eso. Y sí, todo lo que existe hay alguien pajeándose con eso, es lo único que nos enseña internet correctamente, pero eso no significa que eso siempre sea así. Hay muchísimas prácticas sexuales, eróticas y sensuales, así como muchas prácticas dentro del sadomasoquismo que no son inherentemente sexuales o que su destino sea el sexo, ¿sí? Ok, ¿alguna pregunta con esto? ¿Alguna duda? No, hay muchos emojis muy felices y contentos. Me gusta lo mucho que hablan. Please, ayúdame. Es mucho más conceptual y emocional. ¿Qué cosa? ¿Los emojis o...? Y hablo con emojis. Si algo nos enseñó la película de emojis... No. Bueno, la película de emojis nos enseñó que no solamente podemos ser una sola cosa. Pau, ¿viste la peli de emojis? No. Vi un resumen. Y muy bueno. Bueno, entonces, estábamos en esta rueda. ¿Hay algo? Pregunto, doy 2 segundos para hacer preguntas con todo lo que acabo de decir. Damos tiempo para el retorno. Voy a dar unos minutos para preguntas antes de seguir con la rueda. Alguien dice, es hermoso el devenir de los coronavirus. Son conscientes de eso, ¿no? Gracias. Se requería una pandemia para que yo me ponga delante de una cámara. De hecho, no. Se requiere menos que eso. Sí, se requiere solo dinero. Si alguien quiere depositar, este es el momento. Quien que ve argentina@gmail.com por Mercado Pago. Estamos en los 30 minutos. Voy a ser esa persona que tira chivo cada 15. Bueno. Volviendo a la rueda. Nadie dice preguntas. Bueno, volvemos a la rueda. Entonces, habíamos dicho comunicación, acuerdo, escena, juegos posteriores e intercambio. Esto se puede romper y se puede rearmar de un montón de formas. Hay personas que no hacen este círculo, hay personas que el intercambio lo tienen al otro día, bla, bla, bla. Así que vamos a pasar a hablamos un poco de qué hay cuidados posteriores
Hay personas que los juegos posteriores tienen que ver en general con, para mí, cualquier tipo de intimidad o cualquier momento donde hay un intercambio de emociones o de vulnerabilidad entre las personas debería tener juegos posteriores. Hay personas que tienden a sesionar muy seguido, por ejemplo, con un vínculo con una persona con la que se ven seguido o con sus parejas o etcétera, y arman kits de cuidados posteriores. Los kits pueden estar relacionados con la práctica que van a tener. Los cuidados posteriores se negocian también. No todo el mundo desea lo mismo después de tener un momento con otra persona. Hay personas que quieren espacio, hay personas que quieren algo para comer, hay personas que es como, no quiero que me toques, quiero ir a mear y después hablamos. Hay personas que necesitan bocha de contención y de cuidado cercano. Y esto también nos lleva a ciertos juegos requieren ciertos cuidados particulares. Y como veníamos hablando, dentro de... Dentro de los cuidados posteriores tenemos lo físico y lo emocional. Hace poco alguien me mandó unas preguntas, estuvimos charlando con respecto a el tema de los cuidados posteriores emocionales. Hay muchísimos juegos súper interesantes y con mucha potencia de exploración y de conexión y muchas otras cosas que requieren mucha responsabilidad de parte de la persona que lo está llevando a cabo. O sea, voy a dar un ejemplo. Los juegos de humillación y los juegos de degradación verbal, o sea, decirle a otra persona, por ejemplo, vos solo servís para chupármela, o solo servís para que te eyacule en la cara, o un montón de otras opciones. Me cuesta mucho decir esto como neutro. O mismo juegos en donde le decís a otra persona como ves que no servís para nada, solo para tipo darme placer, o muchísimos de estos juegos que hay muchísimas categorías dentro de humillación. A veces cuando tenés esos momentos de mucha emoción y con otra persona, puede ser muy duro después, ¿sí? O sea, puedes sentir que de verdad sos esas cosas que te están diciendo, puede gatillarte un recuerdo pasado que haga que entres en un círculo donde te angusties y te sientas mal. Puede ser simplemente que haya habido una emoción muy fuerte, que hayan habido muchas hormonas y que el baje de esa adrenalina te deje medio bamboleada. El tema es que hay muchísimos juegos posteriores que tienen que ver con ayudar a la persona a salir de ese lugar al que puede haber entrado, ¿sí? Entonces, como TOPS o como DOMS, está este tema de si voy a llevar ciertos juegos a cabo que también me excitan a mí o que la otra persona quiere mucho, ¿sabemos qué hacer si esto pasa? O ¿cómo vamos a acompañar a esta persona? Entonces es como, ¿es esta la primera vez que haces este tipo de juegos de humillación o este tipo de juegos con palabras de este estilo? O juegos similares, ¿no? No necesariamente tienen que ser humillación. A veces es simplemente como nalguear a alguien, por ejemplo, o jugar a golpear a otra persona, o tener un momento de intensidad física en donde, no sé, le tiraste cera y nalgueaste a la otra persona y le pegaste y la arrastraste por el piso, ponele. Y después decir como, no sé, te puede pasar que decís como me querés o nunca me harías esto si yo no, etcétera. Te pueden generar dudas y preguntas. O muchísimas, o sea, hay tantas posibilidades de cosas que puedes sentir y que te pueden pasar cuando tenés estos tipos de juegos. Y el poder decirle a la otra persona como bajar un cambio, salir de la dinámica tal vez de que se acaba de armar y decirle como te quiero mucho, cómo te sentís, la pasé muy bien, sabes que sos re importante o sabes que sos re hermoso o sabes que tipo no sos las cosas que te acabo de decir, que es un juego, como poder sacar a la otra persona de ese espacio si llegan a caer en una situación de sentirse mal, y también como poder ambas partes tener en cuenta si queremos o no asumir el cuidado, o sea, qué tipo de precauciones estamos tomando, porque las precauciones ante un juego no son simplemente precauciones físicas, ¿no? De decir como, bueno, ¿qué hago si lastimo a alguien? Sino también son precauciones en torno a ¿te sentís bien como para hacer esta clase de juegos hoy? O por ejemplo,
tengo un vínculo lo suficientemente aceitado en donde si la otra persona tiene un momento donde se le gatilla cierta emoción, me va a poder comunicar cómo se siente, esta persona me puede comunicar cómo se siente, o mismo qué pasa si estoy a distancia, por ejemplo, en este momento de pandemia, realmente se me olvidó la palabra tipo... Pancito. No, que estamos de cuarentena. No puedo creer que me olvidé la palabra cuarentena. Wow. Bueno, en este momento de cuarentena, de cuarentelo. Ay, no, eso fue terrible. Hay muchas personas que tal vez están incursionando en el lenguaje sucio y en los juegos, de lo que hablamos cuando hablamos de juegos hablados, en donde muchos de esos juegos pueden tener que ver con humillación, pueden tener que ver con adoración, pueden tener que ver con decirle a otra persona cosas relacionadas a... esto en inglés es mucho más fácil. Slut shaming sería como hacer sentir mal a la otra persona o por ser pute o etc. Hay muchos juegos hablados y muchos pueden llegar a tener que ver con cosas que nos excitan, que nos digan, ¿qué pasa cuando hacemos estos juegos? O por ejemplo le decimos a otra persona que se nalee o que se masturbe o que haga algo humillante o etcétera, por cámara o por mensaje y después no hay otra persona que haga los juegos posteriores. Y me ha pasado, tuve un vínculo a distancia mucho tiempo y cuando hacíamos juegos por cámara, muchas veces después yo me quedaba como, ok, esto terminó, la pantalla se apagó y ¿qué pasa ahora conmigo? Como esa necesidad de tal vez que te abracen o de que alguien te diga que eso fue un juego, que está todo bien, o que te saque del estado mental en el que a veces te podés quedar. Porque aunque es un juego, muchísimas veces las hormonas aparecen en el sentido de la adrenalina, en el sentido de la aceleración y también la bajada de eso a veces puede ser fuerte, la bajada de un orgasmo en general puede ser fuerte. Imagínate si mientras lo estás teniendo te están diciendo que lo único que te gusta es tragar semen. Todas verdades. Entonces, el tema es... como cómo podemos construir un vínculo del tipo que sea, ya sea, que sea tu amiga, como que sea tu chongue, como que sea tu pareja, como que sea, no sé, quién sea. Cómo podemos construir cuidados posteriores teniendo en cuenta todas estas cosas. La mayor parte de nosotros aprendimos esto de la peor manera, aprendimos esto dándonoslo en la frente. Por lo general, a mí me gusta como que, antes de llevar a cabo algún juego en donde puedan haber más cosas en juego, poder hablar antes y pensar cómo lo vamos a llevar a cabo, etc. Como decía en un principio, a veces armamos kits de cuidados posteriores que pueden ser ya arreglados con otra persona, que pueden ser una mantita, un chocolate, mismo ya arreglar que después de la escena, o sea, yo no recomiendo en general jugar con alguien y tener una escena fuerte y que la otra persona se vaya. O sea, me gusta como que terminar y tener un momento de, bueno, veamos una peli, o bueno, charlemos un ratito, o comamos algo, decime cómo te sentís. Mismo también, si la otra persona se va, después tener la posibilidad de mandar un mensaje, hacer un seguimiento. Mel, estoy pidiéndoles mucho, ¿no? La gente está como, yo me quiero pajear y quiero garchar, y la vida era más fácil antes, de todas estas reglas y de toda esta información. Sí, la gente está muy feliz con este vivo. Gracias. Estoy acá para servir, miau. Hablando de miau, les gustó el pin. Por cierto, es de Dani Arias, si quieren... Ay, ¿cómo están? Está como Dani Arias en Instagram. No me acuerdo, pero... Ahora chequeo. Bueno, hablamos un toque de cuidados posteriores. Igual tengo ganas en algún momento, cuando se defina si vamos a hacer con YouTube, cómo vamos a seguir, tal vez hacer mismo un episodio de Coronavivo dedicado a eso, pero ahora estamos refrescando términos. Una de las cosas que hablamos hoy fue cuando hablamos muchísimas veces de que alguien se sienta mal después de una escena o durante una escena, hablamos de caídas. En inglés se le suele llamar sub drop y tiene que ver
con, con esto, con caídas relacionadas al BDSM, no caídas físicas, sino por lo general hablamos de caídas emocionales. Lo van a encontrar como sub drop, top drop, es algo que le puede pasar a ambas partes, o a todas las partes que estén, no importa qué rol tenga. Por lo general tiene que ver con... ¿Puedo escupir bocha? ¡Coronavirus! Por lo general tiene que ver con cómo nos... con cosas que nos pueden pasar durante una escena. Como hablábamos recién, de repente sentirnos mal, o ponernos a llorar, y no entender qué es lo que está pasando, o haber tenido un momento de mucha intimidad y de repente llorar, o de repente acordarnos de una cosa pasada, o etcétera. Todo eso se le suele llamar caída. Es algo que le puede pasar a todo el mundo. Indistinguiblemente, y que no visibilizamos lo suficiente, que también le puede pasar a la persona que está haciendo la acción, ¿sí? Por ejemplo, es común que, y me ha pasado de estar con tops que después de sesionar me digan como que sienten que es una mala persona por haber disfrutado de las prácticas, y por esto también es re importante el tema del intercambio, y que las personas que recibimos hablemos sobre cómo nos sentimos con otra persona. Porque a veces es muy fácil como estar en un rol en donde recibís todo y que la otra persona te tiene que cuidar, es como que da mi responsabilidad de cuidados mutuos. Como esta cuestión de poder decirle a la otra persona, me sentí bien, no sos un golpeador, esto fue consensuado, es algo que ambas partes queríamos, la pasé bien, o mismo, si quiero cambiar tal cosa, también poder entender, distinguir, también poder ser conscientes de si se da una situación de violencia que no está piola. Y creo que todas estas comunicaciones y todos estos aprendizajes nos ayudan a poder distinguir cuando está pasando algo que no está piola. Mismo como, esto que les contaba, personas que se han sentido muy culpables de sus gustos o de las cosas que les excitaron, o de repente descubrirse sintiendo placer con algo y diciendo como el infierno, ¿entendés? Como también cómo elaboramos y atravesamos eso, o mismo que alguien tenga una reacción, porque a veces decís cosas o pensás cosas y que no tenemos en cuenta cómo puede hacer sentir eso a otra persona. Por ejemplo, si estamos haciendo un juego en donde yo digo que no y la otra persona avance sobre mí, ¿qué pasa? O sea, mi cuidado es importante porque vamos a hacer una escena fuerte, pero ¿cómo se puede haber llegado a sentir la otra persona? Tal vez decir como te sentiste rechazado, son sentimientos que pueden surgir también de parte de la persona que está haciendo la acción. ¿Dudas o preguntas hasta ahora? Siento que es re solemne este vivo, no sé qué onda. No. Bueno, es que ahí estaba un poco atrasado, entonces... ¡ay, no! Se me corre todo. Están diciendo que... Ay, ¿cómo era que habías dicho antes? Porque habías dicho como que si estabas como muy pesada con todo esto, y es como no, yo diciendo no, la gente diciendo no, no es mucho, no, es hermoso, para mí es re así, no es pedir mucho, es re necesario, sí, es hermoso, está muy bien, gracias, estamos quietitos escuchándote, gracias por decir todo esto. Ok. Acá hablamos de lo que son las caídas desde ambos lugares. Después hay dos temas más para hablar. Uno es algo que descubrí en un momento cuando entré en un vínculo BDSM bastante intenso, que esto quienes vienen de las comunidades de amor libre deben haber escuchado de algo que se llama NRE, o nueva energía relacional, que es cuando conoces a alguien nuevo y te enganchás y falopa, solo falopa. Hablas todos los días, estás tipo, lo más que me pasó en la vida, el sexo es fantástico, o mismo también te puede pasar con amistades o con gente que conoces. Te puede agarrar en NRE hasta con tipo cuando faneas a una queen de RuPaul y les empiezas a seguir en Instagram y cada cosa que suben son como una bendición. Me pasa cada vez que veo a Katia. Claro, sí. Oh, Katia, ¿por qué es tan hermosa? Bueno, etcétera. Nunca pensé que iba a ser el tipo de persona que tuviera una queen, no lo puedo creer. Llegué acá. Y yo te lo presenté y no tengo una. Sí, tremendo. Bueno, pero eso tiene que ver con otras cosas mías. Pero yo no soy fan de nadie, tampoco soy fan de Katia, pero la amo. No soy fan, la amo. Son dos cosas distintas. Bueno. Okay. O sea, estoy en contra de la gran mayor parte de las cosas que dice. Es un amor, es tipo, te entiendo, te respeto, sos una pelotuda con muchas cosas que decís, pero te quiero, no lo puedo evitar. Te veo y digo, bueno, no importa. Como veníamos hablando, cachorreás con alguien muy duro. Bueno,
A veces puede pasar que eso también suceda dentro del BDSM, muchísimas veces se le llama frenzy o tipo locura, que te agarra, que es como de repente descubrís que te gusta el BDSM y te da la falopa, te pega y querés probar absolutamente todo y querés hacer absolutamente todo y te puede dar re duro de repente que decís como, bueno, no, quiero ya 0 a 100, ¿entendés? Como quiero tener un vínculo 24/7 ahora y quiero que me pongan, no sé, lo que sea que más flashes, o flashes, buen flashes. También te puede pasar con las cuerdas, de repente es como, no, ingresé en el mundo de Shibari, es como una emoción que te puede agarrar, pero hay una realidad que es que muchísimas de estas cosas, al ser tabú, al no tener exposición, al no tener información y al también estar muy vinculadas con lo sexual y con el placer y con hormonas y etcétera, es muy común que nos agarre como bastante duro. Entonces... Sí. Bueno, puede tener que ver o no, sí, más o menos. Alguien preguntó, ¿y la caída puede suceder fuera del BDSM? O sea, ¿se puede tener una caída teniendo sexo tradicional? Sí, obvio. El tema de las caídas para mí es algo que hablo muchísimo también cuando doy charlas sobre sexualidad humana o placer y sexualidad en personas vulvoportantes o en entidades en general. A todo el mundo le puede pasar. O sea, en todo momento de vulnerabilidad con otros, o sea, todo momento de intimidad significa un momento de vulnerabilidad. O sea, aunque hagamos como que no, o sea, todo contacto con otra persona en general. O sea, es muy difícil el generar un contacto con alguien y compartir con alguien y que en ningún momento se genere un intercambio, ¿sí? O sea, sí, obvio que puedes garchar con alguien y olvidarte de su existencia. Me ha pasado de repente que alguien me diga, pero me garchamos, y yo diga, no me acuerdo de vos, perdón. Pero eso tiene que ver con que yo soy muy fácil. Cosas que aprendimos ahí. Pero igual pienso que hasta en ese momento, nada, puede haber llegado a haber una situación de intimidad igual. La situación viene a que todo proceso, en especial, por ejemplo, un orgasmo involucra un montón de procesos fisiológicos y también de procesos emocionales. Perdón, la gente llegó a la parte de la falopa. Falopa. Y que tengas un momento en donde mismo algo te haya triggerado y no hayas sido consciente, que hayas de repente conectado con otra persona y eso te haya asustado y te haya puesto mal, a ver que el mismo simplemente movimiento hormonal o adrenalínico te haya disparado una respuesta en donde llores, en donde te sientas mal. Por ejemplo, tener un momento de intimidad sexual con alguien no mucho después de haber cortado con alguien, aunque haya sido mucho tiempo después de haber cortado con alguien, igual tener un recuerdo y angustiarte, el estrés que puede estar habiendo en tu vida en ese momento, el tener la cabeza en otro lado. Hay 10 millones de razones por las cuales alguien puede tener una situación emocional de angustia después de haber tenido un momento de intimidad con otra persona, ya sea que sea vainilla o no. Lo que sí es real es que hay ciertas prácticas, o sea, muchas de las prácticas de BDSM tienen que ver con falopearse con el cuerpo. O sea, voy a ser sincera, es o sea, es jugar con emociones que podemos sentir, con miedo, con relaciones de poder que vemos reflejadas en la sociedad continuamente o que están alrededor de nuestra vida, es jugar con nuestros límites, es ver cómo poder sentir y cómo usar el cuerpo de distintas maneras. O sea, si yo estoy sintiendo dolor, mi cuerpo está teniendo una respuesta del sistema simpático, estoy segregando tipo adrenalina, estoy segregando, puede ser dopamina, puede ser oxitocina, hay bocha de hormonas que pueden aparecer. Se activa la respuesta simpática, o sea, como literalmente, o sea, te están haciendo doler. O sea, ¿qué espera que pase? Como que tu cuerpo está pasando por estrés, te puede aumentar el cortisol. Bueno, un estudio que amo sobre BDSM es invitar a una bocha de parejas sadomasoquistas de mucho tiempo, lesbianas, gays, etc. Y les invitaron a practicar en el laboratorio de BDSM para controlar el cortisol. Y lo que vieron es que por lo general, en especial las personas que disfrutan
de que les peguen y que están en el lado de recibir, tienen un pico de cortisol alto, que es la hormona del estrés. O sea, llegan con la hormona acá, ponele, les sube y para cuando terminan está mucho más bajo de cuando empezaron. Y es como obvio, si estamos falopeando mal. Pero la palabra del día de hoy es falopa. Es que es real, es tipo, agarraste y dijiste, che, ¿por qué la gente sale a correr? ¿Entendés? Cuando puedo prefabricar esa euforia acá en mi casa. Inentendible. ¿Para qué correr cuando puedo garchar? Bueno, hay razones. Bueno, no quiero meterme en esta, pero Ya te metiste. Ya me metí. Hay unos estudios que hablan sobre que no podrías perder peso garchando, técnicamente. Perder peso, eso no significa que no podés tunearte, tipo no podés que estén más duros tus músculos. Porque hay cierta hormona que segregamos. Salvo que veas una escena en la que alguien está haciendo te estás haciendo correr, no, pero me refiero a simplemente pajeándote o penetración nada más o paja con otra persona. Porque segregamos ciertas hormonas que nos hacen almacenar y generar grasa para quemarla mientras garchamos. Es como, lo leí hace 1000, pero lo tengo que volver a buscar para leérselo porque es brillante, tiene todo el sentido del mundo. Claro, porque necesitas no poder quemar tus otras reservas. Porque depende de la especie de esto. De que te geletees con otra persona. Especie. Bueno, entonces hablamos un poco de caídas, hablamos un poco de la locura de las drogas y ahora vamos a hablar de... Preguntan, Sí. ¿vainilla sería el sexo suave? No, Suave. vainilla es un término despectivo. Acuñado por la comunidad BDSM. Utilizado para referirse básicamente al sexo que no es BDSM. O sea, no es sexo suave. El BDSM no es sexo duro. Perdón, alguien te tiró un concepto, el serotoninazo. El serotoninazo. Eso es una remera. Ahora sí. Bueno, el BDSM no es sexo duro, primero. O sea, a veces hablamos de hardcore para referirnos a prácticas que son más límites o personas que les gusta como hacer cosas como más elaboradas, más planeadas y tal vez como con más riesgos. Pero la realidad es que no, o sea, algo que me pasa mucho es que una vez alguien, esto me lo preguntan todo el tiempo, cuando tenés un vínculo BDSM, ¿puedes tener sexo? Me gusta el podés tener, es como me sacan la cosa, El carnet. El carnet, tenemos que dejar de tipo gatekeepear, ¿cómo sería? ¿Cómo odio? No sé, es que gatekeep es una muy buena palabra. Es muy buena. Yutear. Sí. Tenemos que dejar de yutear por 5000 años. Onda, ¿quién mierda le dio el poder a alguien para decir no, eso que no es BDSM? Bye. Sí, sacan la identidad. A ver, agua. Sí, te doy agua. Por lo general, la pregunta esta que me habían hecho, ¿puedes tener sexo vainilla? Muchas veces sexo vainilla se confunde con, por ejemplo, en un vínculo heterosexual, decir, ¿puedo hacer el misionero y mirarme a los ojos con mi novia? O ya eso no es más sexo BDSM. Es como, ¿por qué eso no sería sexo BDSM? Uno. Por lo general, lo que hablamos cuando decimos que algo es vainilla es que nos referimos a gente que no practica ninguna práctica sadomasoquista, ¿sí? Y generalmente lo hacemos para referirnos a eso, entendiendo que práctica no es sexo necesariamente, son todo lo que hay para ofrecer bajo el cielo, ¿sí? Ya sea que simplemente te guste ser un mueble, ¿sí? Que tu disfrute en el BDSM sea ser un mueble humano, ¿sí? Y nada más. Y después vivas tu vida heteronormada X. Yo también diría, es como... Voy a dar un ejemplo porque creo que tiene que ver. Una persona bisexual, ¿deja de ser bisexual por estar en un vínculo que se vea heterosexual o que se presente como heterosexual? No. Entonces, ¿por qué un vínculo BDSM o dos personas que se identifican como practicantes sadomasoquistas
dejarían de tener un vínculo sadomasoquista por no estar explicitando alguna de esas prácticas, porque pueden estar implícitas de otras formas. O sea, por ejemplo, a mí muchas veces me puede gustar, por ejemplo, con un vínculo con el que tengo un vínculo... Con una persona con la que tengo un vínculo sadomasoquista, me puede gustar simplemente pajearme o simplemente tener algo más genital en donde no estemos prestando atención a muchas de las otras cosas. Pero por lo general, hasta cuando tengo esas cosas, suelen interrumpir otras cosas de la dinámica. Entonces es como que nada. Alguien dijo vainilla es de New Paki. Vainilla es de New Paki. Pero siempre lo fue, ¿eh? O sea, históricamente. Onda, y también mucha gente lo dice como para decir que no quieren eso. No como para decir no me gusta o no disfruto del sexo vainilla. Es decir, no disfruto de lo genital sin ningún tipo de adorno más, ¿entendés? Porque también entendemos como vainilla, o sea, personas que tienen sexo genital y fin, ¿sí? Porque también, otra vez entendamos, en muchísimas de las prácticas sadomasoquistas, puedes estar jugando con alguien y pasar horas hasta que haya algo genital. Entonces, en las nociones orgasmocentrista, genitocentrista, la mayor parte de las personas con respecto al sexo, la idea de BDSM muchas veces no encaja. Muchas veces es muy lejano, muy inentendible. Entonces es como que decir no quiero tener sexo vainilla es no quiero generar un vínculo con otra persona en donde la única forma de placer que tenga con esa otra persona sea genital y que no exista todo este universo de juegos y de posibilidades. También entendiendo que BDSM no significa lo mismo para todo el mundo. Hay personas que simplemente quieren ser littles, por ejemplo, o quieren ser un cachorro y están buscando a alguien que tenga ganas de tener un vínculo que no sea simplemente un vínculo de pareja, sino que tengan una dinámica de dueña y cachorra. Quedan 3 minutos. Es el momento de que hagan las preguntas de cierre porque quedan 3 minutos. Sí, ahora espero que lleguen. No conté bien esta vez el retorno. Ronda relámpago. Ronda relámpago de preguntas. Esperando la ronda de preguntas. Eso fue una pregunta, no. Gente que piensa que el sexo BDSM no es hacer el amor, o sea, tipo, no es cariño.